Hola, nuestro grupo está conformado por Martina Carrero, Livia Daza y Daniela Villa. Y nosotras escogimos la película de Pinocho y vamos a hablarles, sobre la imaginación empática y la deliberación práctica. Hablando un poco sobre la película, esta tiene una trama que se desarrolla en gran parte a través de la toma de decisiones de los personajes, que algunos de los cuales se basan en la deliberación práctica y en la comprensión empática de las necesidades y de las emociones de los demás. Estos elementos contribuyen a la evolución de Pinocho como personaje y a las lecciones morales y éticas que se extraen de la historia, lo que refleja la idea de Marta Nussbaum sobre cómo la deliberación y la empatía pueden influir en nuestras acciones y relaciones. Hablando un poco sobre la imaginación empática y qué es esta, pues según Nussbaum es la capacidad de comprender y relacionarse con las experiencias y las emociones de otros, lo que conduce a una mayor empatía y comprensión. Bueno, basándonos un poco sobre Pinocho, este pone como primer plano la importancia de la imaginación empática al explorar cómo los personajes comprenden y se preocupan por los demás a través de sus relaciones y acciones. La historia resalta que la necesidad de considerar los sentimientos y las perspectivas de los demás es lo esencial para el crecimiento y la transformación de cada uno de estos personajes, especialmente a Pinocho, que es nuestro personaje principal. Y hablando un poco sobre la liberación práctica, que esta, según Nussbaum, es que implica la toma de las decisiones informadas y éticas basadas en una comprensión profunda de las circunstancias y las consecuencias de esas decisiones. Y basándonos otra vez en Pinocho, que presenta una variedad de personajes que ejemplifican tanto la deliberación práctica como la omisión de la misma. Y Pinocho mismo, el personaje principal, que es el que pasa por un proceso de aprendizaje y toma de decisiones que reflejan ambas facetas a lo largo de la historia, que pues es lo que la convierte en una película rica en temas de relación con la ética y la toma de decisiones. Y ahora enfocándonos más puntual, van a hablar mis otros dos compañeros. Bueno, entonces, para desarrollar la primera pregunta, que sería cómo a partir de los personajes de la película se puede hacer un análisis que permite identificar el ejercicio de deliberación práctica, o si se da la omisión de esta, lo que significa que se está actuando bajo el principio de acción. Debemos hablar un poco del argumento general y de cómo este se basa en el cuestionamiento de la validez de la vida de Pinocho y de si por su circunstancia de ser un niño de madera, en realidad su vida y su capacidad de decisión cuenta y es relevante. Entonces, dicho esto, podemos decir que la deliberación práctica es enfrentarse a un dilema de forma racional y emocional, es decir, con mente y con corazón, para llegar a una acción o un juicio a partir de sopesar como estas circunstancias que nos dicen nuestras emociones y nos dicen nuestra razón. Entonces, en la, en la trama de la película se da algo muy particular porque al principio la mayoría de los personajes actúan bajo el principio de acción, ya que pues piensan que Pinocho, la validez de la vida de Pinocho y de la toma de decisiones de Pinocho no es relevante porque pues es un caso muy extraño. Entonces, al principio se actúa con un principio de acción, pero a través del desarrollo y que se dan cuenta de los efectos que tiene actuar bajo su principio de acción en la vida de Pinocho y en aquellos que lo rodean, que sí tienen un vínculo emocional a él, pues empiezan a deliberar un poco porque empiezan a conocer las implicaciones de sus decisiones. Entonces, por ejemplo, inicialmente tenemos a Sebastián, que sería como Pepe Grillo, que actúa inicialmente en una manera en la que pues, solo toma en cuenta lo que le beneficiaría a él. Entonces, inicialmente comienza a actuar bajo el principio de acción, ya que pues, si él es el guardián de Pinocho, le pueden conceder un deseo. Pero después, a lo largo de la película, y al estar tomando constantemente decisiones y ser esa voz de la conciencia de Pinocho, como que empieza a empatizar con él y empieza a poner en balance todas las circunstancias que lo llevan a tomar una decisión o a hacer un juicio, ¿cierto? O en otro lado tenemos pues, a Pinocho, que llega el momento en el que tiene que decidir si convertirse en un niño de verdad y ser mortal, o, o nos tomar esta decisión y tener la posibilidad de que su padre muera, de que Gepetto muera. Entonces, en este caso, él empieza a pensar con la razón y con su corazón para ver qué implicaría tomar esta decisión, ¿cierto? También finalmente está el caso de Count Bob,
que lo que hace es que pues, actúa principalmente y únicamente bajo ese principio de acción, ya que él piensa que Pinocho solo lo va a beneficiar momentáneamente. Entonces, en este caso, él solo actúa bajo la coacción y bajo la fuerza o intentando manipular a Pinocho para que éste haga lo que le va a beneficiar a él. Entonces, esto sería como un poco de cómo los personajes deliberan o no dentro de la película. Bueno, ahora yo voy a hablar un poquito sobre la imaginación empática y qué papel acoge dentro de la película y el argumento principal que se ve en la película. Entonces, primero, hablando un poquito sobre qué es la imaginación empática según Nussbaum, ella enfatiza que es una facultad encarnada, lo que significa que es propiamente de los humanos y que está directamente ligada con nuestras condiciones corporales y la presencia material y sensorial. O sea que tiene mucho que ver con las emociones que se transmiten por medio de la situación que está ocurriendo. Y también la película, el argumento principal de la película que se basa con el tema de la imaginación empática es cómo la desobediencia no es mala, sino que a veces es necesaria ante la adversidad. Entonces, un poquito de lo que pasa en la película es que, por ejemplo, Pinocho va en contra de todo lo que su papá le dice, de todo lo que Sebastián le dice que debe hacer, de lo que se considera moralmente correcto, que es hacerle caso a los mayores. Pero realmente el trasfondo de cuando tú entiendes el porqué de hacer las cosas es para poder darse un lugar en la sociedad, para darle una importancia a su existencia, porque toda la película de Pinocho se basa en si la existencia de Pinocho está justificada o no. Hacer algo nuevo, hacer algo diferente y puede llegar a ser intimidante. En la película él trata de darse su lugar y darle importancia a su existencia. Entonces, por ejemplo, cuando él se une al circo, va en contra de todo lo que le dice su papá, se va de la casa, pero él realmente lo hace para hacer que su papá se sienta orgulloso de él. Entonces, como que toda esa razón muestra ese dilema moral entre si es realmente justificado mentir y desobedecer. Igual que en la escena en la cual está Pinocho con su papá dentro del pez gigante y él comienza a decir mentiras para que su nariz crezca y ellos puedan escaparse de ahí. Entonces, como que si las mentiras están justificadas, si es para un fin en el cual hay un beneficio o estás ayudando a alguien en una situación. Entonces, Nussbaum también habla un poquito sobre cómo, o sea, cita una frase de Aristóteles de que el arte literario es más filosófico que historia. Entonces, como que es lo mismo de lo que hablan en la película. O sea, toda la filosofía detrás de la película de como que las mentiras no siempre son malas, sino que a veces son un poco necesarias para salir de ciertas situaciones. Y también eso lo podemos ver con el personaje como de la muerte, que pone a Pinocho en una posición moral en la cual tiene que poner a otras personas antes de sus necesidades propias, lo cual él tenía un beneficio que era el era inmortal. Pero para poder salvar a su papá, él tenía que dejar esa inmortalidad y vivir como un niño normal, lo cual entre comillas era como su deseo y su mayor anhelo, pero realmente fue como una condición moral en la cual lo puso él en un lugar de vulnerabilidad por el otro. Entonces, yo creo que la película cumple muy bien ese rol de crear una imaginación empática y vuelve al lector como compadeciente de todas las situaciones que pasó Pinocho y todos los personajes que lo rodean y cómo estos como dijo Dani, se transforman y logran como que crear una misma empatía por él y un entendimiento de su comportamiento. Sí, es como un caso particular al espectador estar viviendo la toma de decisiones con el personaje. Se tiene la capacidad de emocionarse al respecto y vivir en simultánea, como moverse bajo esa posibilidad y así se enfrenta a la toma de decisión.